Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que Ecuador es el país más pequeño de América del Sur y el más rico en recursos naturales? Si están interesados en fortalecer su conocimiento sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Erika Torres y hoy revisaremos trabajo y sociedad en Ecuador. Bienvenidos. Muy bien, neutroncitos. Como les había comentado, Ecuador es una nación rica en recursos naturales. Sin embargo, tiene una infraestructura escasa y poco capital para aprovechar al máximo dichos recursos. Además, Ecuador es el país con población más elevada de toda la región. A finales del siglo XX, Ecuador tuvo una tasa de natalidad con alrededor de 7 nacimientos por mujer, afectando directamente la calidad y condiciones de vida de las mujeres. El desempleo y el empleo son dos categorías dominantes en el país. En el 2013 se determinó que el 25% de los ecuatorianos vivía por debajo de la línea de pobreza. Estas condiciones permitieron que Ecuador cambie su sistema económico y social. Uno de los principales factores que vamos a revisar a continuación es la dolarización. El 9 de enero del 2000, el presidente de ese momento, Yamil Maguad, decretó la dolarización de la economía en Ecuador. Desde ese momento, todas las transacciones monetarias, financieras y comerciales dejaron de realizarse en sucre, que era la moneda nacional en ese momento. Para Maguad, la dolarización era una salida de emergencia provocada por la devaluación de la moneda. Es decir, cuando los gobiernos comienzan a perder su presupuesto, pueden devaluar su moneda. De esta forma se emiten más billetes con el fin de cubrir la brecha entre gastos e ingresos. Cuando esto sucede, la moneda nacional pierde su valor frente al dólar y su circulación no coincide con sus reservas en dólares. En 1998 el gobierno devaluó el sucre y en aquella ocasión se cotizó 5.000 sucres por cada dólar. Eso perjudicó a las personas que poseían activos fijos, ya que disminuían su capacidad de comprar. Ahora, en el 2000, Ecuador vivió la peor devaluación del sucre en toda la vida económica de la República. El precio del dólar fue de 25.000 sucres, llegando a una inflación del 91%, por lo que el poder adquisitivo de los ecuatorianos cayó drásticamente. Luego del decreto de Maguad del 13 de marzo del 2000, el Congreso Nacional expidió la Ley de Transformación Económica de Ecuador, en donde se exigió al Banco Central canjear los sucres en circulación por dólares americanos. Además, se estableció nuevas leyes para el sistema financiero, por lo que el sucre dejó de circular. Para dar paso a las causas para la dolarización del país en Ecuador, hay que entender que el sucre había formado parte de la historia republicana durante 116 años, la misma que fue abandonada por una fuerte crisis de carácter financiero. Ecuador se convirtió en el primer país sudamericano en dolarizarse. Existe una serie de causas que las vamos a revisar a continuación. La primera causa, neutroncitos, fue el gobierno de 1994. Gobierno en el que Sixto Durán Ballén aprobó la Ley General de Instituciones Financieras, que permitía créditos vinculados, es decir, préstamos bancarios a empresas, accionistas y administradores del banco que los otorgaba. Además, esta ley permitía que el Banco Central promueva préstamos a bancos con problemas de liquidez. Siguiente causa fue el conflicto del Alto Cenepa. En 1995, el conflicto bélico con Perú afectó aún más la economía del país. Otra causa fue la crisis financiera internacional iniciada al sudeste de Asia, que influyó a la quiebra de una gran parte de bancos privados en Ecuador. Otra causa fue el fenómeno del Niño. En 1998, Ecuador vivió un terrible acontecimiento natural llamado el fenómeno del Niño. Los desastres que dejó este evento causaron pérdida de 4.000 millones de dólares por la destrucción de carreteras y puentes, así como daños al sector agrícola, ganadero y pesquero. Durante este año también es importante recordar que el precio del petróleo bajó a $7 por barril. Estos acontecimientos llevaron al desplome de la economía ecuatoriana. Otra situación social y económica que vivió Ecuador fue el feriado bancario. El 8 de marzo de 1999, el mismo presidente Yamil Maguad decretó feriado bancario en el país. Este acontecimiento significó el congelamiento de todos los ahorros de los ciudadanos durante 24 horas. Es decir, los ahorristas no podían sacar su dinero de los bancos ni realizar ninguna transacción, pues se buscaba evitar el retiro masivo de dinero para proteger la estabilidad de la banca, que para ese periodo estaba totalmente quebrada. El superintendente de bancos de ese periodo, Jorge Egas Peñafiel, dio la noticia al país por medio de una cadena nacional de televisión. Esta noticia señalaba la durabilidad del feriado bancario durante un día, pero se prolongó por un año consecutivo.
El feriado bancario debe sus causas a las mismas que permitieron la dolarización, como el fenómeno del Niño, la caída del barril del petróleo, el quiebre de la banca privada y, sobre todo, a la Ley General de Instituciones Financieras instaurada en el 94 durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entre las posibles detonantes se encuentran las siguientes. La primera causa fue la quiebra de bancos privados del país en el 98, por lo que el Congreso Nacional creó la Agencia de Garantía de Depósitos con sus siglas AGD. El objetivo de esta agencia fue respaldar a los depositantes, asumiendo el papel en caso de que los bancos no pudieran responder a los depositantes. Sin embargo, la AGD asumió la caída de la banca e invirtió capital en bancos con mala solvencia. Filanbanco, uno de los más importantes hasta ese momento, pasó a manos del Estado debido a sus conflictos de liquidez. Entre los bancos que quebraron se destacan los siguientes nombres: Filanbanco, La Provisora, Banco de Préstamo y El Progreso. Como consecuencia, el Estado otorgó recursos a la banca privada con el fin de evitar su cierre. De esta forma, los créditos a los bancos llegaron a los $1.000 millones durante 1998 y 1999. En el 2000, el 70% de los bancos privados estaban a manos del Estado. Esta situación generó un conflicto interno entre el país, sobre todo en la región sierra contra la costa. Este conflicto estuvo encabezado por el Partido Social Cristiano en una marcha llamada de los Crespones Negros. Aquí, León Febres Cordero, líder del Partido Social Cristiano, acusaba al gobierno de beneficiar a la banca serrana para perjudicar a la de la costa, además de tomar como un motín en su intento para independizar a Guayaquil. El feriado bancario conllevó al desempleo de miles de ecuatorianos y casi 2 millones de personas emigraron durante los 2 siguientes años. ¿Cómo finalizó el gobierno de Maguad? Una vez anunciado el decreto de la dolarización, el pueblo indígena, representado por la CONAIE, empezó a movilizarse. Además, un grupo de militares se levantó contra el gobierno provocando un golpe de Estado. El coronel Lucio Gutiérrez estuvo a mano de este hecho, quien dirigiría el país años más tarde. El 21 de enero del 2000, militares e indígenas resultaron victoriosos y Maguad fue derrocado. Su gobierno tenía todo en contra: medios de comunicación, fuerzas armadas, grupos sociales y sindicatos, médicos, estudiantes, al mismo Congreso y a la Corte Suprema e incluso organismos internacionales. Luego de intentar que el triunvirato, conformado por Lucio Gutiérrez, representante de las Fuerzas Armadas, Antonio Vargas, líder de la CONAIE, y Carlos Solórzano, expresidente de la Corte Suprema, líder en la nación, los organismos internacionales no reconocieron la propuesta, por lo que tuvo que asumir al cargo el binomio presidencial Gustavo Noboa, quien ratificó la dolarización de su antecesor. El gobierno chileno ofreció asilo político a Maguad, quien decidió refugiarse en Boston, lugar en donde actualmente trabaja como docente en la Universidad de Harvard. En el 2014, la Interpol emitió una circular roja para detener al expresidente en cualquier lugar del mundo, para repatriarlo a los tribunales ecuatorianos por el delito de peculado, pero la orden fue retirada en menos de un mes. La emigración como principal consecuencia de estos acontecimientos. Resulta que millones de ecuatorianos se vieron en la necesidad de abandonar el país. Además, algunos perdieron sus empleos y otros se suicidaron. Durante este periodo hubo una masiva emigración de ecuatorianos de todas las ciudades y de diferentes niveles académicos, a diferencia de la primera oleada en 1960. El pico más alto de esta nueva oleada fue entre 1998 y 2004. Se cree que cerca de 1.5 millones de ecuatorianos tuvieron que salir hacia Estados Unidos, España e Italia. Durante las 2 últimas décadas, los emigrantes han aportado con miles de millones de dólares a Ecuador y se han convertido en la segunda fuente de divisas más importante, luego de la exportación de petróleo. Y para finalizar, neutroncitos, vamos a trabajar con los ejercicios de nuestro libro. El primero, sobre la dolarización. Responda: ¿en qué año y bajo qué gobierno se dolarizó Ecuador? Respuesta: en enero del 2000, durante el gobierno de Yamil Maguad. Siguiente ejercicio, neutroncitos. Seguimos con la dolarización. Señale las características de la devaluación de una moneda. A. Los gobiernos nunca pueden devaluar una moneda, solo la banca. B. Se emiten más billetes con el fin de cubrir la brecha entre gastos e ingresos. C. Cuando esto sucede, la moneda nacional pierde su valor frente al dólar. D. Su circulación coincide con las reservas de dólar. Respuestas correctas: B y C. Siguiente ejercicio. Causas de la dolarización. Relacione cada causa de la dolarización con sus respectivas características. 1. Gobierno de 1994. 2. Conflicto del Alto Cenepa. 3. Crisis financiera internacional. 4. Fenómeno del Niño. Primera opción. A. La crisis financiera internacional, iniciada en el sudeste de Asia, influyó a la quiebra de una gran cantidad de bancos privados del Ecuador.
B. En 1994 el gobierno de Sixto Durán Ballén aprobó la Ley General de Instituciones Financieras que permitía créditos vinculados. C. En 1998 Ecuador vivió un terrible acontecimiento natural, el fenómeno del Niño. Los desastres que dejó este evento causaron pérdidas de $4.000 millones por la destrucción de carreteras y puentes, así como daños al sector agrícola, ganadero y pesquero. En este año el precio del petróleo bajó a $7 por barril. D. En 1995 el conflicto bélico con Perú afectó aún más la economía del país. Tenemos 4 opciones. La respuesta correcta es C. 1B, 2D, 3A y 4C. Siguiente ejercicio sobre el feriado bancario. Complete. Este acontecimiento significó el respuesta congelamiento de todos los respuesta ahorros de los ciudadanos durante respuesta 24 horas. Es decir, los ahorristas no podían respuesta sacar su dinero de los bancos ni realizar ninguna respuesta transacción, pues se buscaba evitar el respuesta retiro masivo de dinero para proteger la respuesta estabilidad de la banca respuesta, que para ese periodo estaba totalmente quebrada respuesta. Noveno ejercicio sobre el feriado bancario. Responda, ¿cuál es la consecuencia principal del feriado bancario? Como respuesta tenemos lo siguiente. Como consecuencia, el Estado otorgó recursos hacia la banca privada, con el fin de evitar su cierre. De esta forma, los créditos a los bancos llegaron a los $1.000 millones durante 1998 y 1999. En el 2000, el 70% de los bancos privados estaban a manos del Estado. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de